Hoy tenemos un tema impactante, un tema realmente que ya viene de atrás. Viene de atrás porque en su día fue el evento que cambió el mundo. Y estamos hablando del 11 de septiembre del año 2001. Posiblemente muchos de vosotros hayáis escuchado ciertas historias o ciertos datos que parece que no encajan con los hechos oficiales. En esta ocasión nos vamos a dar una serie de novedades o noticias nuevas que apuntalan más la teoría no oficial sobre que el 11 de septiembre fue un trabajo interior. Fue un trabajo promovido quizás por alguna organización supranacional o tal vez por algún gobierno secreto mundial. Un trabajo que fue llevado a cabo ni más ni menos que con los mejores medios posibles. Un trabajo que fue llevado a cabo por los hombres y mujeres mejores adiestrados, con el apoyo técnico y logístico de todo el aparato norteamericano, algunos de ellos de manera inconsciente. Vamos a contaros una serie de datos que muy posiblemente no hayáis escuchado. Nuevas noticias que han ido apareciendo después de que hayan pasado 13 años de aquel evento. Para hablar de estas cuestiones y estas noticias adicionales que nos han parecido sorprendentes, tenemos con nosotros ni más ni menos que a Vicente Fuentes. Vicente, otra vez aquí, con nosotros estamos, ¿no? Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido, un placer estar aquí de nuevo. Vamos a hablar de estos enigmas que acompañan al día que cambió el mundo, al 11 de septiembre de 2001. Quizá la mayor operación, el mayor ataque a un territorio de la OTAN que hayan podido ver nuestros ojos, y sin ninguna duda una operación totalmente coordinada, con algunas características que indican que la versión oficial que se nos ha dado, que se nos ha vendido y que de alguna manera se nos ha repetido, pues hace aguas por todos los sitios. Hoy vamos a dar en este programa algunos datos muy sorprendentes sobre qué ocurrió realmente aquel día en las Torres Gemelas de Nueva York y en el Pentágono. Bien. Estos datos que os vamos a ofrecer fueron recogidos por expertos, concretamente expertos que se dedican desde el estudio atmosférico, geología, explosivos y todo tipo de, incluso meteorología, todo tipo de técnicos que avalan cosas tan sorprendentes como las que os vamos a contar aquí. Y vamos a empezar con ellas. Veréis, afirmar que posiblemente los atentados del 11 de septiembre de 2001 hayan sido un trabajo interior, un inside job por parte de alguna facción dentro del propio gobierno de los Estados Unidos, es algo que tiene que ser explicado de manera muy delicada. Uno de los puntos que más me ha preocupado a mí es el hecho de que ciertos eventos que parece ser que nada tenían que ver con el 11 de septiembre están empezando a ser relacionados. Desde huracanes, pasando por extrañas muestras que se recogieron en el aire y en el suelo, extraños efectos que se ocurrieron en aparatos electromagnéticos, vibraciones anómalas recogidas por sismógrafos que se interpretan como explosiones de un gran calado, temperaturas totalmente anómalas, incluso radiaciones gamma que nos hacen pensar que detrás del atentado de las Torres Gemelas en el World Trade Center hubo, aparte de termita, deflagraciones nucleares en el subsuelo, con minibombas atómicas. Sé que muchos de vosotros pensaréis que esto es sensacionalismo, pero lo cierto es que hubo muy pocas fotografías que se ofrecieron después en esa zona cero, en la que se muestra un inmenso cráter, un inmenso agujero que van profundo, muy profundo, hasta el nivel más inferior, concretamente 100 metros de diámetro y por supuesto 8 pisos de profundidad, donde la Torre Gemela se colapsó. ¿Cómo se pudo producir ese agujero? Pues muy sencillo. Se detectó que hubo explosiones nucleares subterráneas.
nucleares controladas, explosiones producidas por minibombas atómicas, porque hay una serie de muestras adicionales y pruebas que efectivamente refutan esta versión. El edificio, cuando cae, literalmente desaparece porque es metido en V dentro de ese enorme cráter que fue formado por la explosión nuclear. Y ahora vamos a explicaros por qué se piensa que fueron explosiones nucleares. ¿Qué ocurrió con las ondas sísmicas, Vicente? Sí, JL, mira, te cuento. A raíz de lo que acabas de comentar tú, también comentar que existen grabaciones en vídeo en donde las propias cámaras que estaban apoyadas en la superficie tienen vibraciones, es decir, esas explosiones nucleares que ocurren pues justo antes del colapso de las Torres Gemelas, primero de la Torre Sur y luego de la Torre Norte, pues aparecen registradas como vibraciones en los vídeos. Pero es que no es eso solamente, sino que esas ondas sísmicas también fueron registradas por los aparatos de mediciones de terremotos de toda la zona. También hubo testigos, de hecho, que estuvieron hablando de diferentes explosiones en el subsuelo de lo que es a día de hoy considerada la zona cero, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que comentar que el agujero, como bien has dicho, 8 pisos, 100 metros de diámetro, y claro, existe un cráter de alrededor de unos 3 pisos de profundidad en donde se ven una serie de piedras, de rocas que están perfectamente pulidas, es decir, como si hubiesen sido sometidas a un calor totalmente extremo y que hubiesen de hecho llegado a fundir. Exactamente, hubiesen llegado a fundir pues la arenisca, incluso el cemento, el hormigón armado, e incluso también los pilares de acero. Es decir, estamos hablando de una amalgama que aparece justo abajo del todo de lo que es el cráter que tiene que aparece cuando retiraron todos los escombros de las Torres Gemelas. Y claro, lo más interesante es el hecho de poder ver que está perfectamente fundido, y evidentemente el calor que tuvo que provocarse ahí en ningún caso pudo alcanzar los 1800 grados suficientes como para estar quemando el acero durante tanto tiempo, ¿no? Estamos hablándome de las ondas sísmicas de explosión. Bueno, pues es bien sabido que en sismología pues las fuentes de impacto producen ondas de baja frecuencia, mientras que las fuentes explosivas producen altas frecuencias, ondas de altas frecuencias. Bien, pues las ondas sísmicas producidas durante el colapso del World Trade Center eran de alta frecuencia, y esto indica que no pudo ser producida por impactos de escombros en la superficie, sino que era realmente que esas ondas eran producidas por una fuente explosiva impulsiva, es decir, una fuente explosiva que estuviese dentro del propio terreno. Eso es. Adicionalmente ocurrió algo en la atmósfera aquellos días. Hay un dato que muy poca gente conoce, y es que en la actualidad hay 70.000 afectados con problemas respiratorios, linfomas, todo tipo de cánceres, mal de Hopkins, dentro de las personas que estuvieron ayudando a recoger aquellos escombros, y por supuesto aquellos que estuvieron cerca de esas deflagraciones nucleares o presuntas deflagraciones nucleares. Si el aire de Nueva York aquellos días no hubiese sido fuerte, como se puede ver en una de las fumarolas de las Torres Gemelas, como el aire se lleva el humo, si no hubiera sido fuerte, la cantidad de afectados no hubieran sido 70.000 personas, hubieran sido millones. Pero ocurren unos curiosos eventos un poco anómalos en la atmósfera, y es que exactamente el 11 de septiembre se desata un huracán, concretamente el huracán Gabriele. El huracán Gabriele, así como el huracán Erin y el Félix, se desatan conjuntamente y casi de manera sincrónica en una época que no es excesivamente normal que existan esos huracanes, y en un momento tan importante para esa ciudad, de tal modo que esos huracanes aumentan las altas presiones y permiten la retirada
de esa atmósfera contaminada hacia el mar, metiendo dentro de la ciudad de Nueva York aire fresco proveniente de Canadá. Es como que alguien hubiese creado una modificación climática tal capaz de generar esos 3 huracanes: el Erin, el Félix y, por supuesto, el Gabriel. Estos datos, aunque parezcan extraños, hubo incluso un huracán que se quedó cerca de las Bermudas, y por supuesto, aunque hay miles de kilómetros hasta Nueva York, os puedo asegurar que los efectos de los vientos de los huracanes llegan hasta esa distancia, ya convertido sencillamente en viento fuerte, o un viento lo suficientemente fuerte como para retirar toda esa radioactividad atmosférica y esa posibilidad de que hubiese existido una lluvia radioactiva que hubiese generado millones de afectados en vez de esos 70.000 que en la actualidad lo están. Pero vamos a hablar de otra cosa curiosa, ¿verdad, Vicente? Vamos a hablar de algo que ocurrió concretamente en las muestras de aire que se recogen en esa ciudad, porque hubo organismos oficiales que recogieron muestras de aire. Y que sí, mejor tú, que eres químico, para saber que este tipo de cosas son así, no son normales, que está en el aire eso. Efectivamente, JL, nada habitual la concentración de partículas, la concentración de aire que había en la zona cero después de los atentados en las Torres Gemelas, ¿no? Una cosa interesante que me gustaría apuntar es que zona cero ya es una terminología nuclear para incidentes nucleares, número 1. Número 2, los agentes de gestión de emergencias de Estados Unidos llevaban traje nuclear cuando estaban allí. Eso también de segundos, ¿no? Tercero, tenemos que entender que existen análisis del aire que hubo en la zona cero y que incluían partículas de bario, de zinc y de plomo, elementos que nunca deberían haber aparecido en el Bajo Manhattan. Por otro lado, tenemos niveles elevados de partículas nucleares que, por supuesto, fueron omitidas en el comunicado de prensa, pero que sí que aparecen en los datos originales. Por supuesto, tenemos que, evidentemente, de uranio, y por tanto, si es una explosión nuclear, tendría que haber aparecido estroncio, bario y zinc, que también aparecen en esos comunicados originales, ¿no? De hecho, la USGS, que es el organismo meteorológico que se dedica a evaluar la calidad del aire... Geológico, creo que sí. Efectivamente, geológico y meteorológico, realmente. Sí. En verdad, está todo muy ligado, ¿no? De esa zona del país, pues resulta que hicieron 33 muestras y que encontraron la presencia de altos niveles de vanadio, que es un producto que que básicamente se produce después de una desintegración radioactiva. De hecho, el doctor Thomas Cahill, de la Universidad de California, había estudiado el informe de la USGS y exponía que el nivel de vanadio era el más alto visto jamás en un pliego de concentraciones de aire de una ciudad de los Estados Unidos. Y de hecho también aparecían como niveles más altos de la historia, niveles de níquel y de cromo, también productos de una desintegración radioactiva, ¿no? Entonces, claro, es muy interesante también porque desde el día 11 de septiembre de 2001 hasta el día 26 de octubre tenemos que los niveles de vanadio van aumentando día tras día, ¿no? Es decir, cuando van removiendo los escombros va aumentando el nivel de vanadio, ¿no? Y evidentemente, por tanto, al ser metales de similares características, vanadio tendría que haber aparecido también el cromo y el níquel, y efectivamente también acompañaba al aumento del vanadio niveles de cromo y níquel. Es decir, a nivel químico, en la concentración de aire que se pudo analizar en la zona cero de Nueva York, pues resulta que tenemos los elementos que corresponden a una desintegración radiactiva de libro. Efectivamente, todo indica un evento nuclear, porque esos son subproductos que se generan a raíz de la fisión del uranio. Pero es que hay algo más. Una explosión nuclear deja firmas,
una serie de firmas que delatan que ahí ha habido una deflagración. Una de ellas es el llamado EMP. ¿Qué es el EMP? Es el Electromagnetic Pulse o pulso electromagnético que se genera debido a que las partículas, los electrones, giran a un ritmo tan fuerte en la frecuencia que cortocircuita todos los sistemas electrónicos. De hecho, cuando hay un efecto EMP producido por una explosión nuclear, no funcionan con ordenadores, líneas eléctricas, electrodomésticos, teléfonos celulares o móviles, como los llamamos en España. Incluso los marcapasos. Ojo, porque hay gente que cuando es sometida a un efecto EMP puede tener serios problemas con el marcapasos. Pero vamos a centrarnos en qué es lo que ocurrió el 11 de septiembre cerca de las Torres Gemelas. Porque allí había muchos bomberos que murieron en la segunda torre, en la primera también. ¿Por qué murieron en la segunda torre? Porque nunca recibieron el aviso de evacuación. Y ustedes estarán diciendo, ¿y por qué no recibieron el aviso de evacuación? Pues muy sencillo, porque aquellos que deberían haber avisado con sus walkie-talkies no pudieron, porque sus walkie-talkies estaban inoperativos debido al efecto EMP generado por la explosión nuclear que había habido en el sótano. Ese pulso electromagnético destruyó los walkie-talkies. Incluso hay declaraciones de uno de los bomberos que dice lo siguiente, dice: me puse a dar los primeros avisos de socorro en todos los canales. Dice, tenía la radio en el vehículo y tenía la posibilidad de emitir por todos los canales y no obtuve absolutamente nada. La radio estaba completamente muerta. Eso es lo que dijo. Dice, ese silencio supuso que la situación se iba a poner bastante peor y le generó un sentimiento de incomodidad al ver que muchos compañeros estaban en la segunda torre y no podían ser avisados de que debían evacuar. Otras personas que estaban utilizando los teléfonos móviles cerca de las Torres Gemelas declararon que los teléfonos móviles no funcionaban, que no había señal en muchos casos. Había gente que pensaba que debido a la desaparición de las antenas de las Torres Gemelas, la señal se había perdido. Pero no es cierto, porque lo que no funcionaba era el terminal. El terminal había sido atacado y destruido por la frecuencia electromagnética generada por la firma que deja una explosión nuclear. Incluso hay gente que da nombres de una marca famosa con la cual utilizaron ese tipo de walkie-talkies y pidieron explicaciones a los diseñadores de esos walkie-talkies de por qué habían dejado todos de funcionar. Cuando esa famosa firma de walkie-talkies empezó a investigar qué es lo que había ocurrido, la respuesta que dio es: no tenemos ni idea. Pero ¿qué más ocurrió allí, Vicente, que avala la tesis de la explosión nuclear? Mira, JL, te voy a comentar un dato que ha pasado muy inadvertido por el público, pero que es interesantísimo, que es el calor de los escombros del 11S, ¿no? de las dos Torres Gemelas. ¿Qué ocurre? Tenemos mediciones térmicas que exponen que durante muchos días, de hecho es que hubo un incendio en los escombros, durante muchos días, tardaron varias semanas en apagar ese incendio. Curiosamente, por cierto, un incendio en el que no habría una entrada de oxígeno muy grande, ¿no? Pero que se seguía manteniendo, y esas mediciones oscilaban entre los 400 grados y 1550 grados, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, la caída del edificio Windsor el año 2005 en Madrid, que por supuesto no se derribó, aunque hubo un incendio mucho mayor que el que hubo en las Torres Gemelas. Además lo viste tú en directo. Lo vi en directo, es así, ¿no? Bueno, pues es interesante el hecho de poder ver que se mantuvo una temperatura en 1550 grados. 1550 grados durante tanto tiempo. ¿De dónde provenía el foco? Es decir, tenemos que tener en cuenta que hay unas oscilaciones de temperatura muy altas de día y de noche, ¿no? Por la noche, pues
en el Windsor por la mañana ya estaban ya mucho más fríos todo lo que eran los metales que se habían caído, es decir, estaban a temperatura prácticamente ambiente, ¿no? No, en las Torres Gemelas no. En las Torres Gemelas se tiraron semanas a 1550 grados. No existe ningún tipo de solución lógica para eso, a no ser que exista algún tipo de reacción química exotérmica que esté desprendiendo calor continuamente y que siga operando con el paso de varias semanas, que sería la teoría de que hubiese habido algún tipo de explosión nuclear que siguiese de alguna manera liberando calor durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, es lo que decíamos un poco al principio de esas fotografías del núcleo justo de lo más abajo del todo, ¿no? Con todas las rocas totalmente fundidas, ¿no? Como lágrimas de roca, ¿no? Exacto. Eso es. Hay detalles alucinantes que exponían que los perros policía tenían problemas en las patas, ¿no? Porque, claro, se quemaba, el suelo quemaba, ¿no? Cuando ya hacía muchos días, muchas semanas que ya realmente... Murió algún perro incluso, ¿no? Exactamente. Y de hecho las suelas de los zapatos se derretían, ¿no? Entonces, claro, es muy curioso porque estamos hablando de un incendio que es imposible. Es decir, es un incendio que es imposible si no hay un foco interno que sea continuo. No existe oxígeno que pueda mantener ese incendio y, por supuesto, estamos hablando de estructuras de acero que deberían de haber fundido, pero no. El incendio era de 1550 grados, ¿no? Que es una temperatura que está muy relacionada también con explosiones nucleares controladas. Sí, bueno, incluso hay gente que dice que los zapatos que llevaban puntera de acero. Sí. El acero, bueno, cuéntalo tú si quieres, ¿no? No se podía, le salían unas ampollas. Sí, bueno, pues que es que nada, las suelas de los zapatos se derretían y también las puntas de acero, ¿no? Pues también se iban como derritiendo y doblando. Hay unas fotos muy curiosas también por ahí. Sí, la gente le salía ampollas, hay declaraciones que decían que ahí no hay quien ande. Y sin embargo la gente se movía por allí, bueno, fue aquello absolutamente alucinante. Y muchas de las tomas que veis a operarios con mangueras, no sé si las habéis visto, tenéis la oportunidad de verlas, pero no es porque estén regando o limpiando, no, están intentando enfriar, pero meses después, la zona. Si observáis las imágenes, están con las mangueras, porque aquí era imposible. Sí, JL, pero fíjate qué curioso que no dejaban entrar a ninguna cámara para grabar los escombros, ¿no? Exacto. Es muy curioso y de hecho hubo un video aficionado, bueno, creo que estaba relacionado con que quería hacer un documental un poco de cómo lo había vivido él y todo eso, ¿no? El FBI, en plan hombres de negro totalmente, se presentó en su casa a requisar todas las grabaciones. Pero bueno, si son escombros de metal y de plástico, ¿qué pasa? ¿En qué afecta eso en la seguridad nacional? ¿O es que no te conviene que se vean las características de cómo se ha fundido ese acero, ¿no? O es que realmente no te conviene el hecho de que haya químicos que estudien esas imágenes y que podamos ver algunas características que impliquen que el incendio no era metal quemándose, sino metal quemándose por algo que lo está quemando por debajo. Pues sí. Y ahora vamos a hablar de la prueba definitiva. Aquí es cuando la matan. Algo que muy poca gente conoce y que se ha descubierto recientemente. Otra firma importante, clara y evidente de que se ha producido una explosión nuclear o que se está fisionando el átomo es lo que se denomina la radiación Cherenkov. La radiación o luz Cherenkov, que se conoce por las dos maneras, es una forma de onda visible de color azul intenso que se genera debido a los rayos gamma que producen las deflagraciones nucleares después de que éstas se han producido, mientras están en caliente. Esta radiación Cherenkov fue claramente visible en Chernobyl. Y os voy a contar qué es lo que ocurrió en Chernobyl cuando el ingeniero jefe mecánico del reactor número 4 relata lo siguiente. Él dice que recuerda que cuando se escapaba del reactor pudo ver saltar por los aires, debido a la presión de vapor, una tapa de 2000 toneladas que cubría el reactor número 4. Cuando este ingeniero jefe, se da la vuelta y mira
el efecto producido por la voladura de la tapa del reactor, observa que una potentísima luz azul, y él la recuerda, él dice que era como un láser, él habla así, como un láser, dice que empieza a surgir de manera potentísima de la zona donde se encontraba el reactor número 4. Hasta tal punto le sorprendió esa radiación que se para durante unos segundos y se queda hipnóticamente, según sus palabras, observando el llamado efecto Cherenkov, luz Cherenkov, radiación Cherenkov, que es una cosa rarísima, producida por los rayos gamma en su espectro visible. Pues ahora os voy a contar algo curioso. Veréis. El núcleo expuesto por el reactor de Chernobyl parece ser que produjo el mismo efecto, o se produjo el mismo efecto en el subsuelo o en los sótanos de donde se encontraban las Torres Gemelas. Y a medida que fueron retirando escombros, empezó a salir esa luz, o el llamado efecto Cherenkov. ¿Qué hicieron para enmascararlo? Pues os lo voy a contar. ¿Os acordáis de aquellos enormes 44 focos de azul que se pusieron en las Torres Gemelas, en los escombros, como homenaje a los fallecidos, y que se llamó el tributo de luz? Lo llamaban así, el tributo de luz, y se veían dos enormes columnas azules producidas por esos enormes 44 focos que estuvieron desde el 11 de marzo al 11 de abril del 2002, justo cuando llegaron al núcleo donde se estaba emitiendo la famosa radiación Cherenkov. Esos focos azules fueron puestos para enmascarar o encubrir el efecto Cherenkov, solamente explicable con un evento nuclear. Y después, cuando finalmente es retirado los escombros y tapado ese foso, en marzo las luces son retiradas y llevadas a un almacén en Las Vegas. Así es como encubrieron nuevamente una prueba irrefutable de que ahí se había producido una explosión nuclear nuevamente. Curiosamente, esas luces se encendían al atardecer, cuando la gente podía ver el espectro visible del efecto Cherenkov, y se apagaban al amanecer, en esos instantes en los que la gente, claro, podía apreciar esa radiación a lo azulada y preguntarse ¿qué es eso? De tal modo que con esos focos evitaron algún, digamos que incómodo titular en alguna revista o en algún periódico. Y por supuesto las preguntas incómodas que la gente pudiera hacer. Con lo cual nos damos cuenta de que efectivamente todas las pruebas circunstanciales parecen indicar que en el subsuelo de las Torres Gemelas había artefactos nucleares. Hay un vídeo de mundodesconocido.es en el cual hablamos sobre las explosiones nucleares. Se han hecho muchísimas explosiones nucleares. Saben qué es lo que ocurre, saben controlarlas, conocen los artefactos capaces de producirla. Todo indica que fue un evento controlado por parte de algún poderoso grupo capaz de, primero, controlar el clima, segundo, capaz de ejecutar algo así como la instalación de 44 focos, que fue evidentemente promovida por algún lobby de presión para que se ocultase ese dato, y por supuesto todo ese llamado informe de la Comisión 911, que no es más que una excusa peregrina que intenta dar solución a un problema irresoluble. ¿No es así, Vicente? Creo, JL, que tendremos que hacer un programa sobre algunas de las joyitas que aparecen en esa comisión del 11S, ¿no? Y en esas conclusiones del 11S, porque realmente estamos hablando de una cantidad de incongruencias, estamos hablando de un montón de cosas subrepticias y ocultas que han sido obviadas
Y sobre todo, más interesante es el hecho de que a nivel técnico se han obviado detalles que son totalmente absurdos, ¿no? Por ejemplo, la teoría del piso a piso, de cómo se van cayendo las torres piso a piso, obviando que evidentemente el núcleo de la torre es, tiene 44 pilares circulares que están justo en el centro de la estructura y que jamás deberían de haberse caído. Claro, a no ser que hubiese habido algún tipo de explosión nuclear que hubiese hecho tal boquete que es que realmente se hubiese caído la torre hacia dentro del boquete. Exacto. Eso ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Se cavó la fosa y después se derribó el edificio para que la víctima entrase dentro. Y así todas las pruebas quedaron tapadas por toneladas y toneladas de hormigón que hoy en día están tapando esa enorme fosa que a buen seguro sigue desprendiendo calor. Vicente, yo creo que efectivamente deberíamos dedicar un segundo videoprograma a hablar de todas las pruebas que demuestran que lo que ocurrió el 11S fue un trabajo interior. Y vamos a hacer ese programa y os lo vamos a mostrar. Y os diré por qué. La teoría de la conspiración es una probabilidad, que es la que estamos proponiendo. Una probabilidad deja de serlo cuando compras muchos boletos. Es como un sorteo. Si yo juego un boleto, tengo una probabilidad. Pero os puedo asegurar que en este sorteo todas las papeletas están dentro de la cesta de la teoría de la conspiración. Con lo cual la probabilidad es mucho más alta que la versión oficial, que es sencillamente insostenible. Prepararemos un segundo videoprograma hablando de las mentiras del 11S, por supuesto aportando también nuevos datos. Vicente, llevamos 32 minutos hablando de este apasionante tema y yo creo que podemos ampliarlo para otro videoprograma que a buen seguro a la gente le gustará, ¿no te parece? Sí, por supuesto, JL. Para mí ha sido un placer hacer el videoprograma. Vamos a hacer el siguiente, donde vamos a exponer todas las joyas de esa comisión del 11S que realmente a cualquier persona que pueda leérselo, la verdad es que alucinaría bastante con todo eso, ¿no? Yo creo que estamos en un atentado que más que atentado es un golpe de Estado, ¿no? Y que está más allá de la casualidad, ¿no? Y por mi parte, pues ha sido un auténtico placer y nos esperamos, haremos el siguiente videoprograma con unos datos que son increíbles, seguro que a la gente les gusta mucho. Muchas gracias. Muy bien, y después de estos tremendos datos que podríamos analizar mucho más allá de la mente que se puede esconder detrás de alguien capaz de generar un evento así, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.